las palabras de Vikram, puede ser muy interesante lo que estoy a punto de decirles porque conecto un poquito la perspectiva que tenía él con una perspectiva un poquito más criolla y ver exactamente qué es lo que está pasando. Para que se queden hasta el final, voy a explicar al final de mi presentación por qué Colombia no va a terminar como Venezuela. Entonces ahí tienen el ganchito para que me pongan atención a todo lo que les voy a decir. Cuando hablamos de riesgos políticos, no es que yo asesore a políticos. Yo asesoro a empresarios a entender la política y les voy a explicar exactamente qué significa eso y por qué nosotros tenemos que estar más pendientes de la política de lo que probablemente ya estamos. Hace un año, pues Gustavo Petro obviamente es presidente de Colombia, nadie lo está negando o deslegitimando, pero lo que yo sí pienso es que nuestra forma de acercarnos al poder, o al menos nuestra forma de entenderlo, no ha cambiado. Seguimos pensando que Gustavo Petro va a terminar y vamos a volver a los buenos viejos tiempos. Eso no va a pasar, ya el mundo cambió. Vamos a hablar un poquito de macrotendencias, que es justamente lo que estaba hablando Vikram, y finalmente vamos a terminar con qué carajos pasó el primer año de gobierno de Gustavo Petro y qué va a pasar en el segundo año de gobierno de Gustavo Petro. Antes de contarles un poquito cómo yo pienso en riesgos políticos, piensen en todas las cosas que no son técnicas y no son financieras que afectan a los proyectos. Todo lo que tiene que ver con eventos de seguridad, elecciones como las que vamos a tener en octubre, crisis políticas como la que ocurrió hace 2 semanas con Nicolás Petro y Daisuris Vázquez, cambios de posiciones en los stakeholders, algunos de ustedes escucharon lo que dijo el nuevo ministro de Minas y Energía hoy, que sí van a hacer exploración de petróleo, pero eso es mentira, simplemente dijo lo que han dicho toda la vida, que vamos a continuar con la exploración que ya está contratada, no que vamos a hacer nuevos contratos. Y también los disturbios y las protestas que pues muy coincidencialmente sucedió hoy con el asunto de los taxistas. Finalmente están los ataques terroristas y tal. Todas las cosas que no son técnicas y no son financieras que afectan a los proyectos. Y es importante, como mencionaba Vikram, porque hoy más que nunca hay una interconexión de los riesgos. Cada vez más nos está afectando lo que pasa en otros países a nuestras cadenas de valor. En Colombia, por ejemplo, Francia Márquez fue a África, pero el gobierno de Níger cambió hace una semana y eso va a cambiar la forma en que Francia, por ejemplo, produce energía y consume uranio para sus grandes plantas nucleares. ¿Eso cómo va a afectar las cadenas de valor de Francia? ¿Cómo va a encarecer eso? ¿Y cómo estamos conectados ahí? Hay un riesgo compuesto en todas estas. Cada vez es más complejo el mundo, cada vez hay más elementos porque también hay más información y a pesar de que haya herramientas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones. El que toma decisiones es la persona. Como todo empresario, los riesgos, ustedes saben, son inherentes al negocio y todos sabemos que hay unos riesgos y hay unas oportunidades, pero cada vez más se vuelve importante objetivamente analizarlos. Y cuando usted quiere vender un negocio, usted no va a ser pesimista sobre, digamos, la dirección que va a tomar, sino hay veces necesita un tercero que tome una visión. Y ustedes como un sector de seguros pues sabe muy bien qué significa un peritaje, qué significa que alguien asesore y evalúe el riesgo desde un punto de vista tercero y un punto de vista imparcial. Y como esto ya prácticamente lo dijo Vikram, entonces no lo voy a repetir, yo creo que cada vez es más importante que pensemos en cómo el riesgo político nos puede afectar y que pensemos también en cómo nosotros podemos mitigar aquellos riesgos políticos. Quizás lo más importante en esto es que cada vez hay mucha más conexión entre lo que nosotros experimentamos como país y lo que está sucediendo en el mundo. Y desafortunadamente en Colombia, y lo ha dicho Sandra Borden más de una ocasión, la geopolítica no es el tema más sexy que hay. Y tenemos que estar pensando desde ya qué va a pasar con el conflicto de Taiwán, como lo mencionaba Vikram, si vamos a escoger entre China y Estados Unidos o entre China y Occidente más ampliamente, y cómo Colombia se va a integrar a estas grandes cadenas de valor con ese nearshoring, que es una gran oportunidad, o si nos vamos a quedar mirándonos el ombligo como cada vez es siempre tan importante. El riesgo político es difícil de entender, pero más que todo es difícil de recompensar. Si yo tengo un analista de riesgo político y me dice algo y no pasa lo que la persona dijo, ¿cómo yo
recompenso eso, si vivimos en un mundo de pesimistas o optimistas y tal. También es difícil de entender, porque claramente lo primero que recordamos es lo último que ocurrió. Quizás mañana alguien va a estar más pendiente de un paro de taxistas o un paro de algún otro sector que de otra cosa, porque acaba de pasar hoy. Es difícil de medir, no muchos modelos son predictivos y que combinan la inteligencia cuantitativa con la información cuantitativa con la inteligencia cualitativa. Es difícil de actualizar. La mayoría de los negocios, como dice Ian Bremmer, hacen un análisis de riesgo político al empezar un negocio, pero no lo actualizan. Por ejemplo, yo quiero abrir un país nuevo, listo, cuénteme cómo funciona el Congreso, cuénteme cómo funcionan las instituciones, abro, mando a mis ejecutivos y después no vuelvo a actualizar esa vaina. Cambia el gobierno, cambian las instituciones, hay un golpe de Estado y solamente cuando ocurren grandes eventos políticos la gente se pone a pensar, oiga, tenemos que saber exactamente qué pasó. Y encima son difíciles de comunicar. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que levanta la mano y dice, oiga, esa idea que usted tenía no se puede hacer porque esto y esto y esto, ahí mismo se vuelve, digamos, el enemigo de la junta directiva o que le pone el pero al negocio. Y eso se vuelve muy difícil porque lo que tenemos que hablar es de la probabilidad e impacto con lo que sucede en los eventos. Y muchas veces no lo estamos haciendo desde ese momento. Si ustedes no han leído este libro de Condoleezza Rice y Amy Saggart que se llama Political Risk, se lo recomiendo que por favor lo pongan en su Kindle, porque ella justamente va por este modelo de cómo se entiende, cómo se analizan y cómo se mitigan y cómo se responde a los distintos riesgos políticos. Y todas nuestras empresas, todas, absolutamente todas, somos vulnerables a que existan riesgos políticos. Y también somos súper vulnerables a que existan crisis. Y que las crisis nos afecten de una forma directa e inmediata y no necesariamente tienen que afectar la estructura del negocio. Con que afecten la reputación, ya está. Y ustedes van a decir, no, pero hay empresas súper sólidas, con una tradición en Colombia, que son reconocidas y son bien queridas, y yo les voy a decir, no. Nosotros tenemos que tener no solamente planes para el éxito, sino también planes para el fracaso. No, este es un dibujo muy famoso que casi todas las clases de MBA tienen, que muchas veces los planes se hacen para reforzar las partes en donde se pega y no las partes en donde no se pega. Tenemos que tener planes de contingencia, tenemos que mirar las señales débiles y también tenemos que mirar las casi fallas, esos eventos que pudieron haber sido catástrofes, pero no los fueron, como oportunidades de aprender. Y más que todo también recompensar a aquellas personas que nos han logrado salvar de que ocurra una gran crisis en nuestras empresas o que se haya filtrado algo o que haya sucedido algo. Los individuos y las organizaciones tienden a tomar falso confort en los eventos que son casi fallas y los ven como una señal de resiliencia y no necesariamente como oportunidades para prevenir fallas potenciales. Y aquí es donde es súper importante que nosotros como empresarios sepamos reaccionar adecuadamente a la crisis. Hay que saber entender qué es una crisis, también hay que saber entender qué no es una crisis, pero más que todo hay que saber cómo evaluar adecuadamente la situación. ¿Es esto algo que puede realmente afectar nuestro negocio? Activar un equipo multidisciplinario de crisis. Ojo, los que manejan la crisis no son solo los abogados y no son solo los de comunicaciones. Los que manejan la crisis es un equipo integral y multidisciplinario que entiende desde dónde vienen los distintos ángulos. Y ya les voy a explicar para dónde voy con esto. Las crisis se lideran con valores. ¿Por qué? Porque los valores se pueden comunicar ya. Los hechos se demoran en ser resueltos. Muchas veces las empresas, y hay un caso de MBA perfecto que es de Johnson Johnson y cómo pidieron todas las tabletas que estaban vencidas y fue un costo para la empresa, pero reputacionalmente ganaron, porque para la empresa liderar con valores fue lo más importante, y contar su historia. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Pero más que todo, no hay que avivar las llamas.
Siempre en una crisis hay un villano y hay un héroe. Y si ustedes en la crisis toman la posición de yo soy el héroe o yo soy el que va a salvar esta crisis, va a haber una contraparte que va a buscar justamente la debilidad. Ahora ustedes van a poder decir, Sergio, muy bonita esta teoría, pero deme un ejemplo. Y les voy a dar un ejemplo con una compañía que todos los colombianos queremos y adoramos, que es Productos Ramo. En un momento, Productos Ramo decidió sacar un homenaje a Egan Bernal, con Egancito. Los de marketing la sacaron del estadio. Problema, no le pidieron a Egan permiso para utilizar su imagen y semejanza. Egan, por un año, estaba furioso con Productos Ramo, porque Egan lo que le decía, mire Productos Ramo, ustedes están usando mi imagen, ahora, ¿por qué no más bien hacemos un evento de caridad en Zipaquirá con los niños ciclistas y ustedes apoyan a los niños ciclistas? Y no le respondieron. Y después, Egan obviamente ganó el Giro, ganó el Tour, y en una salida por Zipaquirá se accidenta con un bus. Y Egan está aburrido y empieza a mirar las cosas que había hecho y le escribe esta carta a Ramo el 17 de marzo, en donde les dice, hace más de un año ustedes no me respondieron y no me han ayudado y ustedes son lo peor del mundo. Y en este momento Egan tenía la simpatía del país entero porque era el man que se había ganado el Tour de Francia, que estaba en una clínica, que había salido en muletas, todos los vimos en esos videos salir en muletas. Y Ramo ese día que estaba tuiteando, ¿cuál es tu combo perfecto? ¿Dos tacos? ¿Con qué? Con chocorramo. Entonces hay que saber identificar esta crisis reputacional de Ramo se ha podido evitar con alguien que hubiera escalado el mensaje de Egan, con alguien que hubiera dicho, oiga, pilas acá, aquí está pasando algo importante, pero no lo hicieron, porque no activaron el equipo de crisis, no empezaron con valores, no evaluaron adecuadamente la situación. Entonces lo que yo los invito es que no sean como Productos Ramo en este caso, tengan un equipo de crisis, aprendan a manejar las comunicaciones y no solamente dejen comunicaciones a la gente de comunicaciones, aunque son súper profesionales y hacen un gran trabajo, todos tenemos que estar involucrados en ello. Ahora, un poquito para recapitular las cosas que había dicho Vikram y trayéndolas un poco más para Latinoamérica, hay 3 macro tendencias que a mí me parecen fundamentalmente importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es, por supuesto, que estamos viviendo en un mundo de cambio, pero estamos viviendo en una Latinoamérica que cada vez cree menos en la democracia. Y esto es súper preocupante, porque según Latinobarómetro, que lo publicaron hace un par de semanas, estamos en el punto más bajo de países que creen en la democracia. Colombia, no sorprende a nadie, está en mitad de tabla, como probablemente también lo estará en la clasificación al Mundial, pero eso es otra historia. Pero en Colombia la democracia está, la gente cree mitad y mitad en la democracia, algunas veces sí y algunas otras veces no. Y la gente trata de encajar al presidente Gustavo Petro Petro es de izquierda tradicional dura, estilo 1970, o Petro es de una izquierda nueva, o Petro es de una izquierda autoritaria. El argumento no es en cuál de esas 3 casillas está, porque puede estar en todas las 3 casillas al mismo tiempo, ¿sí? Dependiendo del día y dependiendo de cómo amanezca. Pero el asunto aquí es, Latinoamérica está en un periodo de cambio. Y cuando nosotros todos vimos, mire, aquí lo que está pasando es que los gobiernos de izquierda ahora están en auge, no es necesariamente que los gobiernos de izquierda estén tanto en auge como la gente está cansada y mamada de los líderes en oficio. Y eso es algo que vamos a ver muy claramente ahorita en las elecciones de octubre, en donde la gente probablemente vaya a votar en contra de el gobierno de Petro, en contra de los alcaldes actuales, igual que en el 2019 votaron en contra de Duque y en contra de los alcaldes actuales en su momento. Pero lo que tenemos en Latinoamérica son líderes que tienen que mostrar resultados rápido, son poblaciones y opiniones públicas fatigadas que no necesariamente le van a dar a sus líderes una luna de miel. Y eso lo vimos con Boric, eso lo estamos viendo con Petro. Hoy salió nuevamente la Inbamer, 61% de desfavorabilidad, 30% de favorabilidad para Petro.
en donde, como lo decía Vikram, las medidas populistas y el proteccionismo son fáciles de decir y son fáciles de hacer. Y lo que vamos a poder tener es protestas y disturbios porque la gente está insatisfecha. Igual que la gente sacó líderes anteriormente, van a tratar de hacerlo en distintos países. Vamos a ver protestas muy probablemente en Ecuador, después de las elecciones en ese país. Es probable que en Argentina, quizás antes o después de las elecciones también haya protestas, y allí vamos a tener realmente un desafío para las fuerzas de seguridad. Porque al mismo tiempo de que hay protestas, también hay un sentimiento de inseguridad de percepción general. Y esto ha llevado a que en muchos países, Colombia incluido, hay un auge de buquelismo o como una política facilista de seguridad de mano dura. Y volver a eso, pues podría ser como el caramelo perfecto para un presidente como Gustavo Petro, decir, a mí me interesa ser el antídoto a esto, a mí me interesa ser la contraparte a esto. Hay un villano y hay un héroe, y le pueden dar la oportunidad a Gustavo Petro de hacer eso. Y finalmente, y como lo venía diciendo Vikram, nosotros acabamos de publicar un documento en mayo, justamente sobre las relaciones entre Colombia y China, y yo creo que hay 3 conclusiones súper interesantes de este informe que quiero compartir con ustedes. La primera es que Colombia no tiene un plan, ya sea de escoger a China o de Estados Unidos, simplemente porque no sabe qué quiere hacer. Quiere seguir jugando a ambas bandas, ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos, pero al mismo tiempo crecer su comercio con China. Si China está teniendo 2 plantas de carbón cada semana, pues nosotros tenemos uno de los depósitos de carbón de mejor calidad térmico en el mundo y queremos venderles, ¿sí? Por otro lado, aunque China haya invertido muchísimo en Colombia, no solamente en el metro, no solamente en las minas de Buriticá, no solamente en varios proyectos de infraestructura grandes, Colombia sigue siendo un país que ofrece riesgos de seguridad, riesgos contractuales y riesgos sociales para la inversión extranjera. Y si bien China puede ser un país, a nuestro juicio, un poquito como menos quisquilloso para enfrentar esos desafíos, la renegociación del Metro de Bogotá los puede hacer pensar 2 veces. La situación en Buriticá, en donde el Clan del Golfo supuestamente tiene el 40% de la mina, los puede hacer pensar 2 veces. Y lo que pasó en Emerald Energy en Caquetá, en donde no solamente pusieron en vilo el contrato de exploración de Sinochem, que por cierto es estatal, sino también en donde retuvieron y secuestraron a 68 policías, eso también les puede hacer pensar 2 veces. Entonces Colombia, a pesar de que miramos, no, tenemos 2 mares, mire todos los recursos naturales que tenemos, toda la historia bonita que contó este señor antes que yo, eso todo se puede esfumar también en un momento y otro. Y me parece que el tercer mensaje que nosotros queremos mandar es, el colombiano, por más proteccionista que sea, también mira hacia China como un gran mercado y una gran oportunidad. De hecho, el 67% de los colombianos queremos un comercio más amplio con China y todavía no tenemos una imagen sobre China bueno, Estados Unidos malo o China malo y Estados Unidos bueno. No tenemos nuestra mente resuelta sobre qué es eso. Pero China sí sabe a qué viene. Y ellos han licitado y han buscado licitar en más de 90 proyectos en el país. El próximo va a ser la licitación de la 5G, que va a salir en diciembre, probablemente entre Navidad y Año Nuevo. Guiño, guiño, no quiero decir nada. Pero, y allí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el gobierno de Gustavo Petro? Porque el paisaje que estoy pintando y el paisaje que pintamos anteriormente no es como tan color de rosa y no es tan favorable. En muchas entrevistas yo he dicho 2 cosas que a mí me parecen súper importantes de Gustavo Petro. La primera es que yo no pienso que Gustavo Petro es un radical. Cuando hay una bifurcación en el camino entre escoger un moderado y escoger un radical, Gustavo Petro nunca ha escogido un moderado, pero yo no estoy diciendo que es un radical. Gustavo Petro siempre piensa más con la ideología de lo que lo hace con la cabeza y la moderación. Pero Gustavo Petro no quiere pasar a la historia como un radical, no quiere ser reconocido como un radical. Se ofende cuando dicen que es de extrema izquierda. Ahora, no es coherente que diga que no es de extrema izquierda y que su coordinador programático de la campaña esté poniendo fotos en Twitter de Stalin. Eso no tiene sentido, no me pregunten a mí por eso. Pero hay 4 cosas que ustedes sí tienen que saber de Gustavo Petro.
La primera, no hay plan. No hay plan, no hay plan. Hay un documento que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, pero eso no es un plan. Eso es un documento de intenciones. ¿Qué es lo que le gusta hacer a Gustavo Petro? Oigan, ustedes, industria y sector de seguros, tienen que hacer bla, 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 bla. Bueno, maestro, ¿cómo le hacemos? Ah, no, eso sí, no sé. Cuando Gustavo Petro se para y dice, yo voy a hacer un tren elevado de Barranquilla a Buenaventura, uno dice, chévere. ¿Por cuántos municipios va a pasar? ¿Por cuántas comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales va a pasar? ¿Por cuántas toneladas de acero va a necesitar? ¿Cuántas toneladas de cemento gris va a necesitar? ¿Cómo lo va a hacer? No sabe responder eso porque no hay plan. Igual cuando dijo, yo quiero cambiar la deuda por acción climática. Los europeos dicen, a mí me gusta esa idea. ¿Cómo la ejecutamos? No, no hay plan. No hay plan. Número 2, no es un buen jefe. Y esto los que somos de Bogotá lo vivimos muy íntimamente, pero ahora como que el país está pasando por una catarsis colectiva en donde ya van 11 ministros que se han ido del gobierno y esto pues claramente va a tener un efecto. Decían que iba el 7 de agosto a cambiar más ministros, pero claramente la relación entre Gustavo Petro y sus subalternos no es la mejor. La tercera no es un buen ejecutor, ¿sí? Nuevamente en Bogotá ya lo vivimos con la carrera séptima, que fue una buena idea peatonalizar la carrera séptima, pero por Dios, tomó 7 años peatonalizar 19 cuadras en la capital de la ciudad, en la capital del país. Este no es un señor que va a poder hacer un tren entre Bogotá y Villavicencio. ¿Sí? Son dos cosas distintas. No hay plan, no es un buen jefe, no es un buen ejecutor de políticas públicas y finalmente lo incomodan los entes de control. Y esta es la próxima pelea que vamos a tener. Porque ya, como lo sabe muy bien el doctor Gustavo, va a empezar la pelea constitucional de los decretos de emergencia y va a empezar la pelea constitucional de la reforma tributaria con la no deducibilidad de las regalías y va a empezar la pelea constitucional sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando esas peleas empiecen a mostrar resultados que no favorezcan al gobierno de Gustavo Petro, ahí vamos a ver pullas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, pucha, nadie hubiera podido predecir esto, excepto nosotros hace 2 años. Nosotros en 2020, dijimos exactamente lo que iba a pasar con el gobierno de Gustavo Petro y le pintamos a nuestros clientes y a nuestros inversionistas 3 escenarios, que no se los voy a leer todos, la presentación va a estar en línea por Fasecolda. El primer escenario fue que Petro gana las elecciones pero no obtiene mayorías en el Congreso. Petro gana las elecciones, la alternativa creíble, Petro gana las elecciones y llega a acuerdos con los partidos tradicionales para asegurar una pequeña mayoría en el Congreso. Eso sucedió, pero ahora estamos más en el primer escenario. Y la tercera es que Petro gana las elecciones, pero ocurre un evento de seguridad, que no quiero expandir sobre ello. Pero el punto es que sí podíamos predecir que esto iba a suceder, porque sabemos de fondo que Petro no tiene plan, es un mal jefe, no es un buen ejecutor y no le gustan las reglas. Entonces, claramente nosotros como industria de seguros tenemos que hacer un mejor trabajo de planeación de escenarios para entender justamente qué va a pasar en el segundo año. Hay varias tendencias recurrentes que yo solo tengo 16 minutos para contarles. La primera es que este asunto de cambio de gabinete va a volverse más recurrente, porque Petro es un mal jefe y es incómodo para muchos de sus subalternos tener que responder por el gobierno y tener que responder por esa falta de plan y ejecución, y encima pues no puede ser culpa de Petro. Entonces muchos de los ministros son realmente fusibles para el gobierno, para desactivar una crisis. Esto va a ser muy difícil ver. Claramente el tema de José Antonio Campo fue el que desató la mayor incertidumbre entre los mercados financieros, pero Ricardo Bonilla la verdad es que ha capoteado bastante bien los pocos meses de gobierno que ha tenido. Pero lo que sí muestra es que hay una fragmentación política en Colombia que es bastante seria y que quizás no habíamos tenido la oportunidad de vivir antes. ¿Sí? Ahora, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención sobre Gustavo Petro. Primero, que necesita consensos para pasar sus reformas. Y la forma de leer esta nave espacial es: entre más cerca al centro, más probable; entre más alejado del centro, menos probable. Y acá van a ver que nosotros también cruzamos algunas cosas que nosotros ya nos equivocamos.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que no iba a eliminar los subsidios a la gasolina, falso, sí lo hizo. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que el gobierno va a tener y necesitan necesariamente que tener puntos de encuentro con los demás partidos políticos. Y en este momento no parece tenerlos. ¿Sí? Temas como la reforma a las IAS, la reforma a la salud, la reforma a la policía, va a ser muy difícil. La reforma pensional, de tener la exploración petrolera, va a ser muy difícil. La reforma a las pensiones de los servicios públicos, olvídense, y acá lo que vimos es la reducción de los salarios de los congresistas, no va a pasar. No, era hoy la citación incluso, ¿sí? Pero hay muchas cosas para las que el gobierno sí necesita colaboración, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y nosotros nuevamente a nuestros clientes nos gusta decirles, mire, esto es lo que decíamos y esto es lo que pasó, para que no vayan a pensar que uno solamente mira hacia atrás y, uy. Pero lo que a mí sí me parece importante es que si antes el gobierno podía darse el lujo de intercambiar mermelada o posiciones de gabinete para tratar de tener un paso más favorable por sus reformas, ahora en un segundo año con más desgaste político, en un segundo año en donde la gente como que ya le cogió el pulso al presidente Petro, en un segundo año donde tiene que inaugurar el 7 de agosto vestido de corbata que no le gusta, leyendo un discurso que no le gusta y con todos sus ministros atrás que tampoco le gusta tanto porque él le gusta ser el líder, entonces vemos un Petro que está un poquito salido de su elemento, un Petro que le va a tocar negociar más y un Petro que ahorita va a tener que mirar las elecciones locales como un referendo hacia sí mismo, que es una posición incómoda en la que él nunca ha estado. Porque Petro ha ganado la mayoría de las elecciones en las que ha estado, excepto las presidenciales, e incluso cuando estuvo en las presidenciales, en una tuvo un premio de consolación que fue un cargo en el Senado por 4 años. Entonces lo que Petro va a tener que hacer en estos 3 años que le quedan, primero es negociar, y eso no le gusta. Y segundo es defenderse, y eso tampoco le gusta, ¿sí? Y aquí es donde viene el tema de cómo va a ser la relación del presidente Petro con las Cortes. Y cuando yo hablo con los inversionistas internacionales les digo, oiga, mire, en los próximos 3 años van a cambiar 5 de 9 magistrados de la Corte Constitucional. Dicen, uy, no. Pero de esos solamente Petro logra ternar 2, de esos la Corte Suprema de Justicia terna 2 y de esos el Consejo de Estado terna 1. Entonces el balance de poderes no va a estar supremamente alternado, es decir, como dicen los gringos, el silver lining es que las instituciones todavía van a sobrevivir, las instituciones en Colombia son robustas y las cortes no van a simplemente aprobar cosas. Y no me tienen que creer a mí. Durante la pandemia, el presidente Duque firmó 117 decretos con fuerza de ley y la Corte Constitucional tumbó parcialmente o totalmente el 51% de ellos. Entonces no son cortes en Colombia que van a simplemente decir, bueno, pues el presidente ganó la elección y tal. Ahora, ¿qué va a decir Gustavo Petro apenas la Corte le empieza a tumbar decretos y declaraciones de emergencia y artículos del Plan Nacional de Desarrollo? Aquí yo tengo un mandato popular refrendado en elecciones. Eso es, o sea, incluso haber ganado elecciones no es un cheque en blanco, que es justamente, digamos, la próxima gran pelea que Colombia va a tener es demostrarle al presidente Petro que no es un cheque en blanco lo que él obtuvo el 19 de junio del 2022, ¿sí? Sino más bien que fue una oportunidad de implementar un programa negociado. Y eso sí, tampoco le va a gustar. La pelea que sí le ha gustado al presidente Petro, nuevamente es un tema que tiene mucho menos que ver con su gestión per se y más con las tendencias macroeconómicas globales, es la lucha contra la inflación. Porque hoy día están dando golpes de pecho, pero cuando el Banco de la República estaba subiendo tasas estaban furiosos. Entonces ahí hay una dualidad. Le gusta el resultado de la política monetaria del Banco Central, pero no le gustó en su momento la medida que tomó para llegar acá. Porque claramente el presidente vive de titulares, el presidente no vive de análisis macroeconómico al final. Y no quiero hablar de la nota que sacó cuando él era estudiante de economía en la Universidad Externado. Pero el punto es, la inflación va a ser un termómetro muy importante, igual que el dólar. La gente va a mirar eso como las señas que le dicen al gobierno para dónde va esto. ¿Va bien o va mal? Y la perspectiva generalizada es que la cosa va mal, ¿sí? La gente piensa que la cosa va mal en paz,
La gente piensa que la cosa va mal en economía, la gente piensa que la cosa va mal en corrupción, la gente piensa que la cosa va mal en vivienda, que va mal en costo de vida y erradicación de la pobreza. Ese no es un gobierno que va a ganar las elecciones el 29 de octubre. No tiene pinta de que va a ganar. Y el mundo tampoco está siguiendo una tendencia tan clara, porque si bien estábamos hablando de inflación y todos los bancos centrales en toda la región empezaron a subir las tasas de interés, este man Bikram empieza a hablar de deflación, entonces nos deja un poquito confundidos. Pero al mismo tiempo, yo creo que aquí lo que se puede empezar a ver es cómo en el 2025 el presidente Petro va a escoger 2 nuevos codirectores del Banco de la República y eso cómo va a replantear el tema del balance de poder en el banco. Porque nuevamente, acuérdense de la cuarta cosa que le dije, que no le gusta al presidente Gustavo Petro, los entes de control y las cosas que no pueda controlar. Y este Banco de la República, pues en un año y medio, cuando en febrero del 2025 el presidente pueda nombrar 2 codirectores independientes, pues la ecuación de poder allí va a cambiar. El tema de inseguridad está absolutamente volado, todos lo sabemos, la percepción de la ciudadanía de la inseguridad urbana y rural es que es muy alta e inaceptable. El ministro Velázquez dijo ayer que el secuestro había subido un 90%, 95%, entonces es una percepción que está dando generalizada de que el país se le salió de las manos. Y esto, como les había venido diciendo, va a introducir como una tendencia de neobuquelismo o que se va a ver reflejada primero en las elecciones locales, pero después en las elecciones de 2026, donde la gente va a decir, oiga, a mí no me parece tan mala la idea de mano dura, volvamos a la mano dura. Es que el problema son los grupos criminales y hay que darles duro. Hay un cuadro en donde realmente es extraordinario, créanme, mírenlo, en donde la amenaza territorial más grande que tiene el país no es el ELN. Se los voy a repetir. La amenaza territorial más grande que tiene el país no es el ELN, es el Clan del Golfo. Porque el Clan del Golfo, en mayo del 2022, hizo un paro armado en donde detuvieron 11 departamentos a nivel nacional. Es un territorio 3 veces más grande del que Rusia tiene controlado en Ucrania. La amenaza territorial que sugiere el Clan del Golfo es más importante que la que Rusia está ejerciendo en Ucrania en este momento. Es la amenaza en el hemisferio occidental más grande que existe. Y nosotros no lo estamos tomando en serio. Y el Clan del Golfo ya demostró que tiene capacidad, que tiene intención, que tiene un aparato financiero, que tiene un aparato militar y que tiene el aparato comunicacional para hacer una acción armada en todo el país simultáneamente. Y esto no es primera plana todos los días. Esto debería ser primera plana absolutamente todos los días. Pero lo que sí está copando nuestra atención es Venezuela. ¿Sí? Es que la izquierda y Venezuela y Colombia, no sé qué. Mire, para terminar, porque ya me queda poquito tiempo, hay 3 razones, a mi juicio, por las que Colombia no se va a volver como Venezuela. Y la primera tiene todo que ver con la relación relativa entre PDVSA y Ecopetrol. Aunque Ecopetrol es la empresa más grande del país, es el 3% del PIB. En Venezuela, PDVSA llegó a ser el 50% del PIB, 95% de las exportaciones. Y PDVSA, al ser absolutamente y enteramente estatal, era utilizada por Chávez y el chavismo como un aparato de coerción a todo el aparato productivo. Ecopetrol no puede hacer lo mismo, la economía de Colombia está muchísimo más diversificada de lo que la economía de Venezuela jamás estuvo. ¿Sí? Número 2, la relación de Chávez con las fuerzas militares versus la relación de Petro con las fuerzas militares. Para nadie aquí es un secreto que esa relación es tensa. E Iván Velázquez no está ahí necesariamente para hacer miguis con los militares, sino para encontrar oportunidades para denunciar la corrupción al interior del ejército. ¿Sí? Y eso, naturalmente, pone a los militares en una posición en relación al poder distinta a la que jamás han estado. Ahora, por eso es que es tan detonante para Petro cuando los exmilitares retirados salen a manifestarse y a protestar con el gobierno.
O sea, la reacción que el presidente tuvo a eso es una reacción que no ha tenido con absolutamente ningún otro movimiento político, ni siquiera reconocerlos como un adversario digno. Entonces, aquí hay un desafío muy grande para el gobierno del presidente Gustavo Petro que todavía no tenemos luces sobre cómo enfrentar. Y finalmente está la estructura electoral para proceder a una constituyente. En Venezuela, en el momento que ocurrió, la oposición quiso hacer una estratagema para que el mundo entero viera que era una farsa y un fraude y que el chavismo estaba poniendo una elección de mentira, entonces se retiraron de la elección y dejaron que el chavismo ganara con 95% los votos. Acá, justamente para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente o para hacer un referendo en primer lugar, la abstención juega un papel muy fuerte. Y el gobierno va a tener que hacer salir al 50% más uno de los colombianos. Y con toda la pela que se dio en el 2022 para sacar a la gente, y salió el 58% de la gente a votar, igual el 48% de la gente no votó por el gobierno. Entonces la oposición, que ahora es más grande de la que era en 2022, puede utilizar la abstención como una estrategia electoral para prevenir una Asamblea Nacional Constituyente. Y probablemente, si eso ocurre, la va a perder y el gobierno va a decir, un mandato popular, aquí estoy por X, Y o Z razón. Pero para resumirles el cuento, yo no creo que Colombia va a terminar como Venezuela. Yo no creo que el gobierno de Gustavo Petro tenga plan, no creo que es un buen gerente, no creo que es un buen ejecutor, no creo que le acomodan mucho las entidades de gobierno y eso va a marcar los próximos 3 años de gobierno. Eso y la investigación de Nicolás Petro, que va a generar una dificultad muy grande. Pero lo que sí me parece que es muy importante para que todos nosotros tengamos claro es que las instituciones de Colombia, las instituciones del país, son más sólidas de lo que creemos. Acá sí hay democracia y esa democracia va a resistir y va a ser más resiliente que lo que el gobierno o los titulares de prensa les quieran hacer parecer. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos hoy. Muy amable.